Cordial saludo, profesora Magle Sánchez, cordial saludo compañeros. Mi nombre es César Mauricio Naranjo. Me dispongo a realizar la actividad número 3, apropiación de las características de las investigaciones cualitativas utilizando la plataforma para presentaciones Prezi. ¿Qué caracteriza la investigación cualitativa? Muy bien. Bueno, antes de responder a esta pregunta, podríamos decir que la investigación cualitativa recoge del mundo social un conjunto de conceptos, un conjunto de discursos, de definiciones, de proposiciones que se encuentran relacionadas para proceder luego a su interpretación y lograr de esta manera una explicación a una serie de cuestionamientos específicos, ¿verdad? Esa es la idea de la investigación cualitativa. ¿Qué caracteriza la investigación cualitativa? La investigación cualitativa, como vemos en pantalla, se caracteriza por ser una investigación de carácter social, o sea que se enfoca en explicar con profundidad los fenómenos y comportamientos, busca analizar exhaustivamente una situación. Podríamos decir que se caracteriza también por el uso de recursos como lo son entrevistas, videos, las historias de vida, el estudio de casos o análisis documentales puede ser. También podríamos decir que la idea es que observadores debidamente cualificados expresen sus observaciones con toda precisión, con todo rigor y sin tener en cuenta pues intereses personales, ¿verdad? Continuamos. Fases de la investigación cualitativa. Eh, Como se aprecia en pantalla, nos dice que en cada fase del proceso de investigación cualitativa podemos apreciar que se pueden entremezclar, ya que no tienen un orden a seguir claro porque el investigador debe estar devolviéndose a cada una de ellas cuando sea necesario. O sea, la idea es que el investigador encuentre las respuestas a los diferentes cuestionamientos reflexionando sobre su aproximación al objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, él lo que hace es que mediante las fases del proceso de investigación, como son la preparatoria, el trabajo de campo y la fase analítica y también la fase informativa, pues buscar la respuesta deseada. Aquí en este momento nos encontramos en la fase preparatoria. La fase preparatoria en esta fase inicial se diferencian dos grandes etapas, ¿verdad? La reflexiva y la etapa de diseño. En esta etapa de la de reflexión podemos identificar que se pueden aclarar el tema a investigar. También se puede determinar el fundamento y la razón de la investigación. Podríamos decir que una vez identificado el tópico, el investigador suele buscar toda la información posible sobre el mismo. En definitiva, se trata de, digamos, establecer el estado de la cuestión, pero desde una perspectiva más amplia, sin llegar a detalles extremos, ¿verdad? Sin tampoco, pues, salirse, digamos, acá los libros, artículos, informes, pero también se puede basar en experiencias vitales, ¿verdad? En testimonios, en comentarios. En este caso, pues se puede hacer uso del manejo de otros elementos de la investigación. En la etapa de diseño, como se expresa en la diapositiva, en la etapa de diseño se dedicará a la planificación de las actividades que se ejecutarán en las fases posteriores. Podríamos decir que se puede hacer mediante unos interrogantes, ¿no? Por ejemplo, el investigador puede decir qué diseño le puede resultar más adecuado, qué o quién va a ser estudiado, qué método de indagación se va a utilizar, qué técnicas de investigación se utilizarán. Digamos que de allí se desprende una posición positiva, por lo cual pues se permite precisar y estructurar, digamos, la identificación y el desarrollo de las diferentes hipótesis o posiciones que tenga el autor, ¿no? Y también pues se definen las estrategias y el análisis de investigación. Entonces, de esta manera pues se comienzan a formular las cuestiones de investigación, las diferentes facetas que se desea investigar, ¿no?
También se puede definir el objeto de estudio y pues se determinan los puntos importantes, ¿no? Como el escenario, los participantes, el proceso de selección, diferentes tipos de recursos, en fin. Todo esto se presenta pues en la etapa de diseño. Ahora llegamos a la fase de trabajo de campo, que ella nos dice que debe estar preparado para confiar en el escenario. El investigador debe ser paciente y esperar hasta que sea aceptado por los informantes, debe ser flexible y tener capacidad de adaptación y ser capaz de reírse de sí mismo. Digamos que la idea es ser versátil, que el investigador sea persistente, que el investigador sea meticuloso, para darle cumplimiento a las dos etapas que veremos a continuación, que son el acceso al campo y la recogida productiva de datos. El acceso al campo, como se ve en pantalla, es el proceso mediante el cual el investigador va accediendo progresivamente a la información fundamental para su estudio. ¿Sí? Podríamos decir que eh, se supone, digamos, simplemente como un permiso para entrar a la escuela o a una clase para poder realizar una investigación, ¿cierto? Puede convertirse en el momento más difícil de todo el trabajo de investigación. Pues básicamente se siguen aquí dos estrategias. Una que se denomina el vagabundeo, que consiste en un acercamiento de carácter informal al escenario a través de una recogida de información previa, y la otra estrategia es la construcción de mapas, que supone un acercamiento, pues aquí sí ya más formal. La recogida productiva de datos es una etapa muy clave del proceso de investigación. Se trata de evitar la recogida de datos innecesarios. ¿Qué podríamos decir acá, no? Podríamos decir que la utilización de métodos de datos pues, es absolutamente necesaria. Se debe asegurar un rigor de la información, lo cual se logra pues, a través de un proceso de lo que se conoce como triangulación de métodos, ¿cierto? A lo largo de la segunda fase de investigación, en la que se incluye la recogida de datos, el investigador cualitativo debe seguir tomando una serie de decisiones donde pues allí se hacen modificaciones, se hacen cambios, se hacen alteraciones al diseño, pues también se establece duración de las entrevistas, las diferentes etapas a realizar, el tiempo de dedicación que se debe desarrollar, digamos que con cierta flexibilidad, partiendo de normas básicas sobre las que se dé pues un gran acuerdo entre los diferentes investigadores que están cualificados, ¿verdad? La fase analítica. En esta fase se inicia dentro del trabajo de campo. ¿Qué podríamos decir aquí? Pues la idea es contar con una investigación que tenga datos suficientes y datos adecuados. Se exige que las tareas de análisis se inicien durante el trabajo de campo y se procede a realizar una serie de tareas como la reducción de los datos, la disposición y transformación y la obtención pues, de resultados y por último la verificación de las conclusiones. Fase informativa. En esta fase, como se lee en pantalla, el proceso de investigación culmina con la presentación y difusión de los resultados. ¿Qué podríamos decir aquí? Pues básicamente existen dos formas fundamentales de escribir un informe. Uno, digamos que es como si el lector estuviera resolviendo el cuestionamiento con el investigador. Y dos, es ofrecer un resumen, hacer un resumen y mostrárselo a los principales miembros del equipo. La idea es que pues, en esta fase se puede entregar un borrador a los diferentes participantes de tal forma que ellos nos hagan una retroalimentación con sus opiniones, que también nos sirve
como soporte, como un medio más de verificación de las conclusiones, ¿verdad? En este momento vemos en pantalla las técnicas e instrumentos para la recolección de datos en investigación cualitativa. Bueno, digamos que en un estudio de tipo cualitativo, en general, se da cierta flexibilidad a la hora de recolectar los datos. Diferentes técnicas como las entrevistas o discusiones grupales son usadas para este fin. Debe tenerse en cuenta que los resultados de un estudio cualitativo se basan, pues en general, en un número relativamente limitado o pequeño de casos que no necesariamente pues es estrictamente representativo, ¿verdad? El análisis cualitativo busca describir o explicar los hechos, mientras que el cuantitativo, que es el que estamos teniendo en este momento, busca es cuantificar los hechos. Las técnicas más usadas para obtener los datos cualitativos, pues son varias, que vamos a hacer pues una breve descripción de cada una de ellas. Entonces pues procedamos. La primera que tenemos es la más usada, que son las entrevistas. Dice acá en pantalla, las entrevistas normalmente se hacen con unas pocas personas con el objetivo de conocer su opinión o posicionamiento sobre un tema específico. ¿Qué podemos decir aquí? Normalmente no son útiles para obtener conclusiones directas sobre un tema. Digamos que sería más útil los cuestionarios. Las entrevistas deben ser diseñadas cuidadosamente. Debe tenerse en cuenta que se quiere explotar y determinar si realmente nos va a servir para el fin que estamos buscando. Como norma general, las entrevistas se hacen cuando se desea conocer la opinión de una persona y el porqué de esa opinión, especialmente cuando se trata de temas que pueden resultar sensibles, ¿verdad? El momento en que el investigador está realizando el diseño de la entrevista, eh, puede determinar una estructura que, pues, de acuerdo a la estructura, pues hay estructuras que son altamente estructuradas, rígidas, hay semiestructuradas y hay entrevistas no estructuradas. Digamos que las que son altamente estructuradas generalmente pues son usadas para hacer estudios de mercado y pues digamos que consisten en una serie de cuestionamientos guiados y con unas opciones de respuesta. Las entrevistas que son semiestructuradas, allí el entrevistador comienza con una serie de preguntas que nos ayudan a introducirnos en los temas sobre los cuales queremos hacer el análisis. El objetivo de iniciar así es comenzar una discusión con el entrevistado de tal forma que puedan irse pues llegando a conocer el tema de interés pues a medida que se va desarrollando la discusión. Y por último, pues las entrevistas no estructuradas son aquellas que no tienen ningún tipo de estructura y permiten tratar los temas a fondo con total libertad. Es poco los temas que se deben tratar de esta manera. El entrevistador pues puede ir desarrollándose a medida que el entrevistado pues va profundizando en cada tema. Bueno, veamos ahora los grupos focales, que como vemos en pantalla, dice que también llamados entrevistas grupales, ¿no? Son discusiones entre varias personas sobre un tema específico. Pues podemos mencionar aquí que este tipo de entrevistas deberían usarse cuando hay certeza de que entre los particulares hay diversidad de opiniones. Pues el enfoque permite obtener diferentes puntos de vista sobre un tema específico y pues esta técnica es muy usada en estudios de mercado y política. Los grupos focales tienen la ventaja de permitir obtener información de varias fuentes en un tiempo mucho menor que el requerido para hacer pues, entrevistas uno a uno o entrevistas personales. Los grupos focales son una forma de obtener datos cualitativos usando los recursos para la investigación, ¿verdad? Cuando de pronto estamos un poco limitados por el dinero, por el tiempo, en fin. También tenemos las observaciones, ¿no?
Eh, Acá en pantalla podemos leer que nos dice que la obtención de datos por medio de observaciones requiere de un laborioso trabajo de toma de notas descriptivas y detalladas de todo lo que observa a su alrededor. Bueno, ¿qué podemos comentar acá? Pues este método tiene algunas limitaciones, como son el campo de comportamiento de las personas cuando saben que están siendo observadas, ¿no? El investigador puede pasar, se le pueden pasar algunos detalles mientras toma notas de uno o se le pasa a otro. Aquí también tenemos la subjetividad del investigador, pues a menudo sus observaciones son meras interpretaciones personales de los hechos. También a veces el investigador puede o debe tomar parte de la situación y esto es una ventaja porque así puede entender mejor los hechos. Eh, um, las técnicas para recolectar información por medio de la observación incluyen descripciones escritas. Allí se detallan las personas, se detallan los lugares, se hace una descripción del ambiente en los que pues están sucediendo los hechos. También se puede hacer videos que nos permiten grabar toda la situación al cual pues estamos investigando, estamos cuestionando. También podemos realizar fotografías o también nos podemos basar en objetos, ¿cierto? Estos son útiles cuando se necesita información de cosas como casas, vecindarios, hacer algunas descripciones gráficas. La siguiente es el análisis de contenido, que como podemos apreciar en pantalla nos dice que se comienza con algunas ideas e hipótesis iniciales y luego se buscan datos que las corroboren entre la información obtenida. A ver, en este método se usan técnicas, digamos, habituales de codificación para ir agrupando las ideas similares que nos lleven a una convergencia y divergencia también, ¿no? Sobre cada tema y que ayuden a confirmar o a desmentir las hipótesis. El análisis de contenido pues se puede usar para analizar discursos, para analizar el contenido de textos o de mensajes. Continuemos. Análisis de los discursos. Se trata del estudio de un discurso tomando en cuenta el contexto social en el que se pronuncia. Para ello se analizan las conversaciones previas relacionadas de poder y el concepto de identidad individual. Aquí básicamente se tienen en cuenta el análisis narrativo y el análisis conversacional. El análisis narrativo, digamos que es el estudio de las maneras en que las historias son contadas dentro de una organización con el objetivo de que podamos entender mejor cómo las personas piensan. Ese sería el análisis narrativo. Ya el análisis conversacional, digamos que es muy usado en investigaciones etnográficas. Presupone que las conversaciones son guiadas por reglas o por patrones que se mantienen inalterables independientemente de quién las hable, ¿verdad? Pasemos a la siguiente, que es la teoría fundamentada. Dice, es similar al análisis de contenido en el sentido de que se usan las mismas técnicas de codificación. ¿Qué podríamos decir? Bueno, sin embargo, con este método primero se analiza la información obtenida y luego, a partir de allí, van surgiendo las ideas e hipótesis o posiciones que tiene el investigador que luego van tomando forma a medida pues que avanza el análisis, ¿verdad? Continuemos con el análisis de las redes sociales. Dice que es una forma de analizar los vínculos entre los individuos como una forma de entender su comportamiento. Bueno, aquí en este caso es un método que se usa para explicar, por ejemplo, que unas personas son más exitosas que otras en su trabajo, ¿cierto? Este método puede mejorarse si se complementa con un análisis de contenido o un análisis de teoría fundamentada para poder establecer las ideas que nos ayudan a explicar tales comportamientos. Ahora pasamos a ver el análisis fenomenológico interpretativo, como vemos en pantalla, nos dice que es un método que busca entender las experiencias en la vida de un individuo y el sentido y significado de tales experiencias.
Bueno, podríamos decir que en él se busca entender cómo los participantes ven sus propias experiencias de vida, qué significados les dan ellos, y de ahí, por ser interpretaciones personales, se le dé el nombre de fenomenológico. Bueno, veamos el siguiente. Hermenéutica objetiva, interpretación objetiva. En este método, un grupo de investigadores discuten y critican mutuamente las ideas e interpretaciones sobre la información obtenida para un estudio. Bueno, podemos decir que de esta manera se busca excluir y modificar las interpretaciones para llegar a un resultado específico, ¿sí? El método sigue una serie de reglas y requiere pues bastante tiempo, por lo que es usado cuando hay, digamos, cuando hay pocos recursos para analizar. El análisis de marco Eh, dice aquí que es un método que consiste en el desarrollo de un marco temático jerárquico en el que se clasifica y organiza la información de acuerdo con temas y conceptos claves. Bueno, en en el análisis marco se identifica una serie de temas que los podemos subdividir por una sucesión, digamos, de relaciones. Digamos que una vez que hagamos esto, el marco es lo suficientemente amplio, ¿no? Se procede a organizar la información, digamos que en forma de una matriz en la que cada caso es una fila y cada columna es un subtema. Esa sería la forma de utilizar el análisis marco. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cualitativa? Dice la diapositiva, la complejidad de la investigación cualitativa radica en el momento de realizar un acercamiento a ella con la intención de exponerla y conocerla para intentar mejorarla en determinados sentidos. A ver, ¿qué podemos comentar acá? Digamos que esto implica plantearse pues aproximaciones que nos permitan, de acuerdo a un conjunto de cualidades, digamos, reproducir o recrear, reconstruir y repensar la realidad. Cualquiera que sea el enfoque dado a la investigación cualitativa, sus resultados no están previstos, ni se parte de certezas previas, ordenadas o deterministas. Lo que pasa es totalmente lo contrario. El método es un discurso, es un ensayo prolongado de un camino que se piensa, es un viaje, un desafío, una travesía, una estrategia que se ensaya para llegar a un final pues pensado, imaginado y al mismo tiempo insólito, ¿cierto? Que es imprevisto, pues en una búsqueda que se inventa y se reconstruye continuamente. Esto hace una investigación cuantitativa, digamos que bien extensa, bien compleja. Eh, pues aquí se da un vuelco a la estrategia para tratar de conocer los hechos, para tratar de conocer los procesos, los fenómenos en general, sin que uno se limite solo a la cuantificación de algunos de sus elementos, ¿no? Pues establecemos entonces un procedimiento que da un carácter particular a las observaciones. De esta manera, el enfoque cualitativo se apoya en procedimientos que hacen menos comparables las observaciones realizadas porque se persigue más que la generalización nos permita aproximarnos cada vez más a la comprensión de los fenómenos particulares. Eh, ¿Cuáles son los retos e interrogantes que plantea la investigación cualitativa? Bueno, aquí en la diapositiva nos dice la investigación cualitativa plantea descubrir otras dimensiones que nos permitan acceder a la búsqueda del conocimiento desde nuevos planteamientos. Eh, bueno, aquí podemos comentar que lo que se busca es establecer nuevos diseños, nuevas metodologías. Pues tenemos en cuenta que la educación es ante todo un proceso de intervención. La actividad investigadora a este respecto debe adoptar una metodología basada, digamos, en la búsqueda, la resolución del problema en sí, ¿verdad? Este hecho, pues,
implica una teoría que nos permite explicar la naturaleza del problema. Nos conduce a comprender los pasos para buscar, digamos, la mejor solución y entender en consecuencia cómo la investigación puede influir también en el proceso. Pues digamos por último que eh, la investigación está llamada a ir elaborando pues unos principios y unos procedimientos que sean metodológicos, que faciliten a todo tipo de profesionales herramientas o elementos que contribuyan a, a liberarnos de la rutina de hacer siempre lo mismo y de la misma pues manera, ¿no? Eh, el profesional de la acción necesita que sus interpretaciones y juicios se rijan cada mes, digamos que se rijan por las normas de racionalidad que nos conducen al proceso, pues, digamos, estructurado o científico, ¿verdad? Bueno, de esta manera espero haber concluido, espero no haberme excedido demasiado en el tiempo. Gracias, profesor y compañeros, por su atención. Hasta pronto, gracias.